Potencia extrema. Velocidad extrema. Desde el X1 que rompió la barrera del sonido, al Scramjet intentando alcanzar la velocidad del Mach 10. Aviones a la última. Desde el pasado al presente y al futuro. Hoy, en Aviación Extrema, las maravillas modernas. Las maravillas modernas. Aviación Extrema. En marzo de 2004, un avión experimental transportado por un bombardero y propulsado por un cohete hizo historia en la base aérea Edwards, al este de Los Ángeles. X-43, NASA, ATK. Launch. Después de que el B-52 lo soltase, el pequeño X-43 alcanzó la increíble velocidad de Mach 7. Lo más rápido que ningún reactor ha volado jamás. Es un logro muy importante. Algunas personas incluso han llegado a compararlo con el vuelo de los hermanos Wright. Cuando se separó del cohete, el X-43 logró alcanzar la velocidad de Mach 7 en su vuelo autónomo. Mach 7 son 8.000 kilómetros por hora, así que sería como volar de Nueva York a Los Ángeles en poco más de media hora. El Centro Dryden de Investigación de Vuelo de la NASA comunicó que el Scramjet X-43 podría llegar a alcanzar la velocidad de Mach 10. Un Scramjet es un estatorreactor de combustión supersónica. El estatorreactor, a veces llamado tubo volador, tiene uno de los diseños de motores más sencillos que han hecho jamás, ya que prácticamente no posee ninguna parte móvil. Es básicamente un tubo hueco dentro del cual se quema el combustible. A diferencia de los reactores normales, dentro no hay ningún ala B de compresor para comprimir el aire. En un estatorreactor, cuando el aire supersónico entra en el motor, disminuye su velocidad hasta niveles subsónicos. Pero en el Scramjet, el aire fluye a través del motor a una velocidad supersónica. El avión experimental X-43 tiene que soportar temperaturas muy elevadas. La temperatura en los bordes de ataque del avión, por ejemplo, es superior a los 1700 grados centígrados. La parte frontal del X-43 y los bordes de ataque de la cola están hechos de carbón-carbón, un material ligero y fuerte que soporta temperaturas extremadamente altas. El carbón-carbón que usamos en su construcción es como si fuese fibra de carbono de alta tecnología y resiste temperaturas mucho más altas. Puede estar a 1700 grados centígrados sin degradarse. No se desgasta. Lo que ven aquí en la parte frontal del avión, en el morro, es tungsteno. El borde de la parte frontal, el borde de ataque, es de carbón-carbón que le proporciona una protección termal. Como pueden ver, dentro del avión hay una maquinaria muy complicada y unos sistemas muy complejos para que este funcione. Algunos pequeños motores eléctricos del avión son controlados desde tierra a través de señales de ordenador. Los motores de estos accionadores mueven las superficies del aparato, así es como mantenemos el control del avión en el aire. Lograr combustión a velocidades supersónicas es como intentar mantener una cerilla encendida en un huracán. El avión no estalla porque hay zonas dentro del motor, hay pequeñas zonas que no son supersónicas y que permiten que el avión mantenga su velocidad en el aire. Volar tan rápido tiene algo especial. Yo creo que sencillamente a todo el mundo le atrae poder volar tan rápido. Yo diría que el uso principal del Scramjet en un futuro próximo será militar. Les gustaría tener un misil que llegase a, digamos, Mach 5 o Mach 6, 5 o 6 veces la velocidad del sonido para que pudiese alcanzar muy rápido el objetivo. Hoy esto se puede hacer con un motor cohete sólido, pero se queda sin combustible muy pronto. Las fuerzas aéreas también están interesadas en utilizar el sistema de propulsión del Scramjet para fabricar bombarderos que volarían 10 veces más rápido que los bombarderos actuales. No hay ninguna razón por la que un ser humano no pueda pilotar o ir de pasajero en un avión hipersónico. Los aviones visionarios, como les llamamos nosotros, incluyen vehículos espaciales para llevar a astronautas y también potenciales aviones de pasajeros para llevar a la gente al otro lado del mundo. Algunos expertos creen que el Scramjet podría marcar el comienzo de una nueva era en aviación.
Entramos en el siglo XIX moviéndonos a 9 km por hora, la velocidad de un vehículo arrastrado por animales. Entramos en el siglo XX moviéndonos a 90 km por hora, la velocidad de una locomotora a vapor. Entramos en el siglo XXI a 900 km por hora, la velocidad de un avión intercontinental. Y si planteásemos esto de una manera matemática, posiblemente entraremos en el próximo siglo alcanzando los 9.000 km por hora. Y el X-43 está apuntando hacia esa dirección y hacia ese objetivo. El X-43 Scramjet forma parte de una tradición de desarrollo aeronáutico de vanguardia que se remonta décadas atrás. Y a pesar de que Mach 7 es un logro importante para un motor de reactor traga-aire, los aviones propulsados por cohetes estaban volando casi a esta velocidad décadas antes. Todo empezó con la serie de aviación extrema más increíble de la historia de la aviación. Se llamaban aviones X, la X por experimental. El primer avión X recibió el oportuno nombre de X-1. X-1 Knackwell. En 1944, Estados Unidos decidió hacer de tripas corazón y desarrollar una serie de aviones experimentales, y el X-1 fue el primero de estos aviones. Y básicamente el cielo fue su laboratorio. Los aviones transportaban 200 kilos de materiales de grabación, y a la vez también transmitían datos importantes sobre el vuelo a las estaciones terrestres. Esto marcó el comienzo de una increíble flota de aviones que continúan operativos hoy en día. Es conocida como Serie X. El Bell X-1 es posiblemente el avión experimental más famoso que se ha construido jamás. Se construyeron 3 aviones cohete Bell X-1 principalmente para superar la barrera del sonido. Durante décadas, volar más rápido que la velocidad del sonido a unos 1000 km por hora a una altitud elevada parecía algo imposible. De ahí el término barrera. Literalmente muchos lo veían como una pared impenetrable. Esto quedó patente en septiembre de 1946, cuando el piloto de pruebas británico Geoffrey de Havilland, el hijo del fundador de la empresa de Havilland, falleció tras intentar alcanzar la velocidad del sonido pilotando un nuevo avión de alas en flecha y sin cola llamado el de Havilland Swallow. El avión empezó a dar bandazos tan rápido que no pudo controlarlo y se desintegró en tan solo cuestión de segundos, y él falleció. Esto demostró que la barrera del sonido era algo serio. En 1947, un joven piloto de las Fuerzas Aéreas, Chuck Yeager, decidió intentarlo de nuevo. Despegó desde la base aérea Murak, California, a unos 130 kilómetros al este de Los Ángeles. Ahora se conoce como la base aérea Edwards. Robert Cardenas, otro joven piloto militar, era el oficial al mando del programa del X-1 y fue quien pilotó el bombardero que transportó al X-1. En el Instituto Tecnológico de California tuve un profesor que había estado en Murak aquel día. Había un montón de gente que nos aconsejaba y nos decía que, bueno, ya sabes, que habían visto aviones explotar en el aire, que no se sabía si era por el calor o qué, pero que había una especie de barrera ultrasónica ahí fuera que puede desintegrar o derretir el avión. Los pilotos de pruebas y los ingenieros escucharon a los expertos y luego se pusieron manos a la obra. A finales de 1946, el piloto de pruebas Chalmers Goddard realizó su primer vuelo propulsado en un avión X-1. Pero será Chuck Yeager en el avión cohete X-1 quien 10 meses más tarde conseguirá alcanzar la velocidad supersónica. Chuck era un ser humano, pero cuando se metía en el avión y cerraba la compuerta, se convertía en otra parte más de la máquina. En mi libro no es humano, es parte del conjunto, forma parte de la maquinaria. El hombre y la máquina finalmente rompieron la barrera del sonido en octubre de 1947. Los que lo observaban desde la Tierra oyeron el estampido supersónico. El capitán de las Fuerzas Aéreas, Chuck Yeager, y el X-1 marcaron el inicio de la nueva era del vuelo supersónico. Charles era el X-1 y punto. No sé si alguien más lo hubiera podido conseguir. La alta velocidad del aire se calcula en números Mach, utilizando una fórmula que lleva el nombre del físico australiano Ernst Mach. La velocidad del sonido es Mach 1, y Yeager alcanzó Mach 1.06 en ese histórico vuelo. Las futuras generaciones de aviones X-1 volarán al doble de esa velocidad.
En 1953, Chuck Yeager consiguió alcanzar la velocidad de Mach 2.44. Otros aviones X siguieron al X-1, pero ninguno aportaría unos datos tan importantes para la aeronáutica como el X-15. X-15 NASA, Norteamérica. El avión cohete tripulado hizo 199 vuelos desde 1963 a 1967. Estos aviones alcanzaron velocidades más allá de lo supersónico y marcaron el inicio del vuelo hipersónico con velocidades superiores a Mach 5. Teníamos un motor de cohete que pesaba 26.000 kilos y era muy potente y totalmente único. Y resultaba muy difícil idear un sistema de propulsión fiable, pero una vez lo conseguimos, este avión batió enseguida todos los récords de velocidad y altitud. Despegó y nos dejó a todos sin habla. Alcanzó velocidades de vuelo de Mach 4, Mach 5 y Mach 6. Sus aviones cohete como el X-1 y el X-15 supusieron un auténtico avance en lo que a límites de velocidad se refiere. Abrieron el camino para la creación de un nuevo avión secreto que hoy sigue suscitando gran admiración. El SR-71 Blackbird. Bajo un velo de secretismo, dos aviones espías americanos, el U-2 y el SR-71 Blackbird, dejaron su huella en la historia durante la Guerra Fría. El U-2 fue el primero en realizar operaciones en 1956. U-2 Lockheed. Construido para la CIA por Lockheed Advanced Development Projects Group, más conocido como Skywers, el U-2 podía volar más alto que ningún otro avión y proporcionar información importante sobre las actividades militares soviéticas. Cuando les preocupaba que la Unión Soviética estuviese haciéndose con una flota de bombarderos o uniendo sus fuerzas para atacar Europa Occidental o cualquier otra cosa que pudieran estar planeando, no tenían forma de penetrar el telón de acero, pero sí de sobrevolarlo. Para poder realizar operaciones a 22.000 metros o más, el motor a reacción del U-2 tenía que ser prácticamente construido a mano, con tolerancias mucho menores para evitar las pérdidas de presión del aire en altitudes elevadas. Los pilotos del U-2 realizaban largas misiones transatlánticas de noche, volaban solos bajo las estrellas y recopilaban información que ayudó a mejorar drásticamente la capacidad de los americanos para controlar la amenaza soviética. El U-2 trajo imágenes realmente sorprendentes. Había imágenes que mostraban a los aviones de guerra soviéticos realizando maniobras, dando vueltas fuera de control y cayéndose al suelo. Otras mostraban aviones intentando ganar altitud desesperadamente. Está claro que sabían que estábamos allí, pero se sentían frustrados por no ser capaces de alcanzarnos con sus aviones. Las alas amplias y rectas del U-2 otorgaban al avión las características de un planeador. Y volaban tan alto que aunque los militares soviéticos lo detectasen, no podían llegar hasta él con bombarderos o misiles, o eso era lo que ellos creían hasta el 1 de mayo de 1960. Ese día, Francis Gary Powers fue alcanzado por misiles soviéticos mientras sacaba fotos a 20.000 metros. Powers consiguió salir del avión, pero los soviéticos lo arrestaron por espionaje. Este incidente afectó a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Powers fue puesto en libertad 2 años después. Hoy en día las labores de reconocimiento en altitudes elevadas son realizadas principalmente por satélites. Pero la versión moderna del U-2 ha proporcionado información sobre los campos de batalla en Bosnia, Kosovo, Afganistán e Irak. También está siendo utilizado para proyectos de investigación por la NASA y otras agencias civiles. Nos dedicamos a cuidar el medio ambiente. La NASA lleva haciéndolo 30 años o más, y eso implica sobrevolar bosques en busca de incendios, desiertos, y entrar en el Ártico para comprobar el estado de la capa de ozono. La NASA fue la primera en descubrirla. Volamos con una variante del U-2 y tenemos 2 que usamos para volar por todo el mundo en diferentes misiones de este tipo. A pesar de lo efectivo y furtivo que era el U-2, no era suficiente para suplir las labores de reconocimiento de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Una vez más, Lockheed Skywers, dirigida por el legendario Kelly Johnson, estaba a punto de crear algo mejor. Y en 1962 se superaron a sí mismos. SR-71 Lockheed.
El SR-71 Blackbird, un avión espía de alta velocidad capaz de volar a gran altitud, es considerado por muchos como uno de los mejores reactores jamás construidos. El Blackbird podía volar más alto y más rápido que cualquier otro reactor en producción. Y hoy en día sigue siendo así. Sabía que este avión iba a ser el más rápido del mundo. Lo que no sabía era que seguiría siendo el más rápido 40 años más tarde. Pero recuerdo que en los 60 Kelly solía decir: nadie conseguirá crear un avión con un mejor rendimiento antes del año 2000. Y en esa época recuerdo que yo pensé, bueno, espero seguir vivo en el año 2000 para poder ver si está en lo cierto. Porque antes de que apareciese este avión, cada 1 o 2 años, alguien en alguna parte producía un avión más rápido. Como con el U-2, la CIA, no las fuerzas aéreas, fueron los que inicialmente se interesaron por el avión. La primera versión recibió el nombre de A-12. Realizó su primer vuelo en la primavera de 1963. Para poder soportar el calor generado por velocidades superiores a Mach 3, el A-12 tenía que ser diseñado desde el principio con nueva tecnología y materiales. Era un avión que soportaba a 425 grados centígrados. Algunos aviones soportan temperaturas más elevadas, pero otros menos. Un horno autolimpiante está a unos 218 grados centígrados y un soldador en torno a los 280. El esqueleto del avión era de titanio y de aleaciones de titanio, y todo el fuselaje y las alas estaban recubiertas de una pintura negra para ayudar a disipar el calor. Debido a que la superficie del avión fue diseñada para expandirse con el calor durante el vuelo, el avión filtraba una gran cantidad de combustible cuando se hallaba en tierra. Esto hacía que el avión aumentase su longitud un par de centímetros. Esta es la palanca de la secuencia de eyección. Cuando estás volando, la cubierta de la cabina está cerrada. Y si quieres salir del avión, tienes que tirar de esta palanca de aquí. Lo primero que sucede es que la cubierta de la cabina desaparece y sales disparado y te das la vuelta así. Te vas hacia este lado y se despliega un paracaídas, un pequeño paracaídas. Puede que te quedes sin respiración, pero al menos consigues salvar tu vida. Cuando estás cayendo puede que estés inconsciente y cuando llegas a los 4.500 metros desaparece el paracaídas pequeño y sale uno de 10 metros. El avión medía unos 30 metros de largo y podía contener 20 toneladas de carburante especial JP-7 en el fuselaje y en los tanques de las alas, lo suficiente para volar sobre 2 horas. En ese tiempo el avión espía podía reconocer alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. El moderno monoplaza de la CIA, el A-12, voló por primera vez en 1962, y la versión biplaza de las Fuerzas Aéreas, el SR-71, en 1964. Ambos aviones eran casi idénticos y podían volar a velocidades superiores a Mach 3, a 25.000 metros de altura. La CIA siguió utilizando los A-12 hasta que en 1968 los Blackbird de la base aérea Edwards volvieron a retomar sus labores de reconocimiento. No solo era el avión más rápido y que volaba a más altitud de la época, sino que fue el pionero de lo que ahora se llama tecnología furtiva, la capacidad para evitar la detección por radar. El avión tiene una forma extraña, unos ángulos bastante marcados y la cola doblada hacia adentro. Lo hicieron así, no porque lo hubiesen calculado desde el principio, sino por pura intuición, porque al realizar las pruebas con los radares, en algo así como un túnel de viento, pero para radares, fueron probando diferentes formas, y básicamente cuando lo veías en el radar a una velocidad de Mach 3, desaparecía enseguida. Pero ahora el Blackbird ya no se utiliza. En 1990 las fuerzas aéreas decidieron que los satélites podían hacer mejor el trabajo. En 1995, 2 de los Blackbirds fueron temporalmente reactivados. Antes de que existiese el SR-71 Blackbird, un avión de aspecto incluso más futurista estaba siendo probado en Murak. Y era mucho más adelantado a su tiempo, ya que pasarán décadas antes de que la tecnología aeronáutica lo alcance. Su nombre, ala volante, describe el aspecto de 2 de los bombarderos más futuristas de Estados Unidos. Uno del pasado, B-49 Northrop. Y otro del presente, B-2 Northrop Grumman.
A pesar de que hay casi medio siglo de diferencia entre ellos, tienen exactamente la misma envergadura de ala y fueron desarrollados por la misma empresa. Este original bombardero de la empresa Northrop realizó su primer vuelo en 1946. Su homólogo contemporáneo, el B-2, realizó su primer vuelo en 1989 y a partir de ese momento seguirá volando durante décadas. Jack Northrop diseñó estos aviones sin cola, eliminando el fuselaje estándar y la cola propia de la mayoría de los aviones. Northrop era un auténtico maestro del diseño aeronáutico. Fue el más destacado del período de entreguerras de Estados Unidos, no solo por el diseño de los aviones sin cola, sino porque utilizó los avances tecnológicos en aerodinámica de alta velocidad y fuselado y lo unió todo. Northrop decidió que el siguiente paso lógico era una simple ala volante. Esto se convirtió en casi una obsesión para él. En 1941, Northrop fue contratada para desarrollar y construir un ala volante, el bombardero XB-35, capaz de transportar una carga de más de 23.000 kilos de bombas con un radio de acción de 12.000 kilómetros. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado cuando el XB-35 realizó su primer vuelo en 1946, propulsado por 4 motores de pistón. Al año siguiente, otra ala volante, el IB-49 con sus 8 motores, realizó su primer vuelo. El comandante de las Fuerzas Aéreas, Robert Cárdenas, que había estado a cargo del proyecto del X-1, fue el primer piloto de pruebas del IB-49. Debido a las características poco comunes del avión, Cárdenas casi muere al intentar entrar en pérdida durante la prueba. Cuando disminuyes la velocidad, hay un punto en el que la corriente de aire que circula por encima del ala no te eleva y el avión deja de volar. Así que el avión se empezó a mover con fuerza, pero yo estaba esperando a que subiese, y en vez de eso se puso a dar bandazos y se fue hacia atrás. Empezó a tambalearse hacia atrás. Entonces decidí accionar el estrangulador en la parte izquierda. Aunque tambaleándose empezó a subir, hizo como un giro invertido y yo pude salir vivo de esa. A pesar de que Northrop insistía que era imposible que el ala volante se cayese, Cárdenas sabía que podía pasar y advirtió a su buen amigo Glenn Edwards, otro piloto de pruebas del problema. En 1948 el capitán Edwards falleció en un trágico accidente, demostrando así que Cárdenas tenía razón. Edwards estaba probando el ala volante cuando se estrelló por causas desconocidas, dando muerte a los 5 miembros de su tripulación. Creo que estaban realizando maniobras de entrada en pérdida y quizás las hicieron a una velocidad un poco más alta que yo. Porque en esa primera sacudida en la que el avión se va hacia atrás, todo el peso se carga en el ala. Y es mucho peso. Ese fue el problema. Las alas se rompieron antes que los motores del avión. Las últimas anotaciones que Edwards hizo en su libreta indican que pudo haber puesto el avión en pérdida, a pesar de lo que le había aconsejado Cárdenas. Entre las cosas que se encontraron en el avión había un bloc de notas que decía maniobras de entrada en pérdida. Tras el accidente, la base aérea Murak nunca volvería a ser la misma. Le cambiaron el nombre por el de Base Aérea Edwards, en honor al amigo de Cárdenas, un magnífico piloto de pruebas. A pesar de los graves problemas con el avión, el programa del IB-49 siguió en marcha, aunque Cárdenas no las tenía todas consigo. Yo no quería que comprasen el avión. En 1949, uno de estos aviones batió un nuevo récord transcontinental cuando el comandante Cárdenas pilotó el ala volante desde Murak hasta la base aérea Andrews, cerca de Washington, en 4 horas y 20 minutos. El presidente Truman estuvo presente y se quedó totalmente impresionado. Truman vino a la cabina de mando y se puso a mirarlo todo. Era un tío con bastante mal humor y me habló en un lenguaje bastante más coloquial que el que voy a utilizar yo ahora. Dijo que el avión iba muy bien y que quería comprar unos cuantos. Yo me mordí la lengua. Luego en tierra firme se dirigió al jefe de las Fuerzas Aéreas y le dijo: ¿por qué no le dices a este mocoso que vuele este avión por toda la avenida Pensilvania? Quería que la gente viera lo que iba a comprar, así que volé más despacio, a unos 500 kilómetros por hora. Pero nunca me había percatado de la cantidad de árboles que hay en Washington. Es una selva. Cuando sobrevolaba la avenida me perdía entre tantos árboles y de repente miré hacia arriba y vi que tenía el Capitolio justo encima, así que tuve que elevar rápidamente el avión para no darme con él.
Y alguien que estaba abajo en las escaleras sacó esta foto mientras yo sobrevolaba el edificio. El desafortunado viaje de vuelta a Murak ayudará a poner fin al problemático proyecto del ala volante. Durante el vuelo se incendiaron 6 de los 8 motores del bombardero, obligando a realizar un aterrizaje de emergencia en Winslow, Arizona. Más tarde, ese mismo año, las fuerzas aéreas cancelaron su pedido de 30 de estos bombarderos. Pero la empresa Northrop no estaba dispuesta a poner fin a la idea del ala volante. En 1981 la tecnología aeronáutica había sufrido grandes cambios. Los mandos electrónicos hacían el diseño del ala volante mucho más viable. Los mandos eléctricos son básicamente controlados por ordenador. No hay ninguna conexión hidráulica o por cable con los mandos. El ordenador controla lo que tú quieres hacer y ajusta los mandos de acuerdo con lo que le estás pidiendo al avión que haga. Northrop Grumman fue contratada por las fuerzas aéreas para construir un nuevo bombardero basado en el concepto de ala volante de Jack Northrop. Parece ser que Jack Northrop había calculado bien las dimensiones la primera vez. El nuevo avión sin cola llamado B-2 tendría exactamente los mismos 52 metros de envergadura de ala que la antigua ala volante. La construcción de ese avión supuso un gran reto para nosotros. El equipo se superaba día tras día, era como si cada día inventásemos algo nuevo. Y probablemente fue el momento más emocionante que jamás hayamos vivido. Es un avión muy avanzado y complejo, es muy inteligente. Cuando tiene todo en su sitio, no puedes hacer nada que no tengas que hacer porque el avión te lo dirá. Jack Northrop, que estaba pendiente de estos aviones y muy interesado en sus vuelos, se enteró poco antes de morir de la existencia del programa del B-2 y se emocionó mucho. Dijo que ahora sabía por qué Dios le había dejado vivir tantos años. El bombardero B-2 fue presentado al público por primera vez en 1988 cuando lo sacaron de su hangar en la planta 42 de la base de las Fuerzas Aéreas. Para muchos este avión significaba la culminación del diseño del ala volante en un bombardero de éxito. Para mí fue un homenaje a la muerte de Glenn. Mi trabajo y su muerte no fueron en vano. Al final conseguimos lograr algo. Nosotros lo probamos y finalmente consiguieron hacer funcionar este tipo de sistema. El primer vuelo del B-2 se produjo al año siguiente con el piloto de pruebas Bruce Hines en los mandos. Hablé con Bruce Hines antes de que iniciase el vuelo de prueba. Le dije que se trataba de un avión diferente. Le dije, Bruce, no entres en pérdida. Así que, después de volarlo, le dije, Bruce, ¿entraste en pérdida? Y me dijo, Bob, el maldito avión no te deja. No te deja que entres en pérdida. Los B-2 de Bruce fueron enviados a las Fuerzas Aéreas en 1993. Eran bombarderos de 21 metros de longitud propulsados por 4 motores a reacción y tripulados por 2 pilotos. Estaban diseñados para transportar 18.000 kilos de bombas convencionales o nucleares y volar a 15.000 metros de altitud. Los B-2 son subsónicos, lo que significa que su velocidad máxima es justo por debajo de la velocidad del sonido. La flota de los 21 B-2 se encuentra en la base aérea Whitman, en Missouri. Bruce los pilotó en la guerra de Kosovo, donde los B-2 destruyeron más del 30% de los objetivos serbios en 8 semanas. Voló desde Missouri a Kosovo una y otra vez, realizando diferentes misiones. Técnicamente el B-2 es mucho más sofisticado que otros grandes bombarderos americanos como el B-52 y el B-1. El B-1 y el B-52 no son aviones furtivos. Solo el B-2 puede penetrar en un espacio aéreo altamente vigilado, volar miles de kilómetros, transportar enormes cantidades de bombas, lanzar esos explosivos y largarse de esa zona sin ser detectado. Jack Northrop estaría muy orgulloso. Estaría muy orgulloso de todo lo que han conseguido aplicando las nuevas tecnologías, pero conservando la visión que él tenía hace años. La Fuerza Aérea de Estados Unidos sin duda posee el bombardero más moderno, el B-2. Ahora necesitan un caza del mismo nivel. Entra en acción el FA-22 Raptor. El McDonnell Douglas F-15 Eagle realizó su primer vuelo en 1972. F-15 McDonnell Douglas.
y reinó durante décadas como el mejor caza de superioridad aérea del mundo. Pero el nuevo FA-22 Raptor probablemente pondrá fin a ese reinado. FA-22 Lockheed Martin Boeing. Ambos, el F-15 y el Raptor, vuelan y se elevan más rápido que los reactores convencionales. Esto les permite dominar las batallas aire-aire con los aviones enemigos, lo que significa que pueden mantenerlos alejados. Por eso se llaman cazas de superioridad aérea. El objetivo de la fabricación de un caza es asegurarse de que pueda dominar totalmente al enemigo. El F-15, por ejemplo, se convirtió en el mejor avión de combate de Estados Unidos. De hecho, podríamos decir que históricamente es el mejor avión de combate de todos los tiempos, porque nunca fue derribado en combate aéreo, ni siquiera cuando disparaba desde cerca a 200 objetivos enemigos en un combate aire-aire. En 1975, 20 F-15 Eagle fueron modificados para convertirlos en incluso más rápidos. Recibieron el nombre de Streak Eagles y empezaron a batir récords que aún se mantienen hoy en día. Pero se espera que el nuevo FA-22 Raptor supere estos récords dando un nuevo significado al término superioridad aérea. El F-15 es un avión bastante viejo. Si echamos un vistazo a nuestros aviones de combate actuales, nos damos cuenta de que si fuesen automóviles tendrían matrículas de coches clásicos. Tras un programa de pruebas y verificaciones de 4 años y medio de duración, el equipo Lockheed Martin y Boeing ganó en 1991 el concurso para construir la siguiente generación de cazas de superioridad aérea para reemplazar a la antigua flota de los F-15. Sacaron partido de un gran número de avances tecnológicos que permitían que el piloto viese al enemigo, le disparase y fuese el primero en matar mientras estaba literalmente abandonando el combate. Todo esto antes de que el enemigo se diera cuenta de que estaba siendo atacado. Puedes detectarlo y lanzarle un misil, y este casi estallará antes de que el piloto se dé cuenta de que estás ahí. Así que no es que no pueda detectarte, es que para cuando te detecta tú ya tienes tanta ventaja sobre él que, bueno, en realidad ya no se trata ni de una competición. La nueva versión del diseño del F-22, ahora llamado Raptor, realizó su primer vuelo en 1997. Al igual que el F-15 Eagle, puede volar a Mach 2.5, pero el Raptor no puede alcanzar esa velocidad sin poscombustión, haciendo más fácil que el enemigo lo detecte. El FA-22 también es más fácil de pilotar. Un piloto que estaba intentando pilotar el FA-22 le dijo a un grupo de periodistas que antes un piloto tenía que usar el 90% de su capacidad mental solo para tomar conciencia de la situación y recoger la información de cada uno de los sensores y entender lo que le están indicando. Les dijo que en el FA-22 Raptor esa conciencia de la situación es casi instantánea, así que el piloto tiene casi toda su capacidad mental para ver cómo va a atacar a un cierto objetivo o cómo va a evadir algo. Eso ya supone una diferencia muy significativa. Otra ventaja del Raptor es que contiene un vector de empuje, un sistema que permite la expulsión de gases calientes de los motores apuntando en diferentes direcciones. Esto permite al avión cambiar de dirección mucho más rápido que los caza convencionales. El vector de empuje fue introducido por primera vez en el X-31, un avión experimental de la NASA construido por Rockwell. El X-31 dio una deslumbrante demostración de las capacidades del vector de empuje en el Paris Air Show de 1995. Cuando la mayoría de los presentes en el Paris Air Show lo vieron por primera vez, pensaron que el avión se iba a estrellar, pero simplemente se elevó y realizó todo tipo de maniobras. La gente se quedó totalmente asombrada. El X-31 ayudó a introducir el concepto del vector de empuje en el FA-22 Raptor. La capacidad del FA-22 de realizar maniobras en un combate aéreo es tal que, si estás en pleno vuelo y estás haciendo una maniobra acrobática, sabes dónde te encuentras, sabes que estás yendo hacia abajo, descendiendo, perdiendo altitud e intentando alcanzar al enemigo. El vector de empuje del FA-22 te permite apuntar con el morro del avión al enemigo y lanzar un misil y acabar enseguida con la batalla aérea. Inicialmente intentas luchar igual que como lo hacías en el F-15, pero enseguida te das cuenta de las capacidades del avión y de que ya no tienes las limitaciones de antes y que te adaptas muy rápido. A alguien acostumbrado a pilotar un F-15 no le cuesta mucho hacerse con el F-22, que permite realizar maniobras increíbles.
El FA-22 es también más furtivo que cualquier otro reactor de combate, incluyendo el F-117, un avión furtivo que representa la antigua generación de tecnología furtiva. Bueno, así no es demasiado furtivo, ¿verdad? Pero cuando lo pones recto no se ve mucho porque no tiene nada colgando de las alas para que el radar pueda detectarlo. Y bueno, nosotros solemos decir, cuidado con los Raptors con las compuertas abiertas. Porque bueno, cuando las compuertas se abren significa que están disparando y se abren muy rápido. Disparan a un objetivo y se cierran antes de que el radar pueda detectarlo y avisar al enemigo. También cuando las compuertas se abren, de repente hay bordes y ángulos raros que pueden reflejarse en el radar, y eso es algo que no debe suceder. Las fuerzas aéreas tienen previsto comprar 339 Raptors y se estima que la producción del avión durará hasta el 2013. El FA-22 es el sueño de cualquier piloto militar. Pero hay aviones que pueden ser más bien una pesadilla para los pilotos. Los aviones no tripulados. El avión espía de Global Hawk apunta hacia lo que será el futuro aeronáutico, el avión no tripulado. Global Hawk Northrop Grumman. Este UAV, o avión no tripulado, fue visto por millones de personas gracias a la amplia cobertura televisiva de sus misiones de vigilancia en Afganistán e Irak. El Global Hawk puede vigilar toda una zona del tamaño de Illinois en solo 24 horas. También puede sobrevolar una zona específica, transmitiendo prácticamente a tiempo real imágenes de alta resolución a la estación terrestre de control. De 13 metros de longitud y 4,5 metros de alto, este avión de reconocimiento desde altitudes elevadas fue construido para las fuerzas aéreas por Northrop Grumman. El Global Hawk es un avión autónomo. Por ejemplo, cuando el Global Hawk realizó su vuelo de demostración a Australia, despegó en California con tan solo un clic de ratón y con un plan de vuelo autónomo. Cruzó todo el Océano Pacífico y aterrizó en Australia 20 horas después. En ese momento alguien hizo otra vez clic y apagó el motor del sistema. Con un alcance de más de 22.000 kilómetros y una autonomía de vuelo de 36 horas, puede viajar a cualquier punto del planeta, llevar a cabo labores de vigilancia y volver a su base en los Estados Unidos, todo sin piloto. En noviembre de 2001, las fuerzas aéreas mandaron al Global Hawk a la guerra de Afganistán antes de lo previsto, y también lo utilizaron en la guerra de Irak. A pesar de que realizó solo un 5% de sus misiones de vigilancia en Irak, recogió más del 55% de la información sobre los objetivos enemigos, muchos de los cuales fueron destruidos. Después de recoger más de 3.700 imágenes de Irak, el Hawk regresó a casa en mayo de 2003. Los oficiales de las fuerzas aéreas aseguraron que el Global Hawk estuvo sobrevolando Irak desde el principio de la operación y que tuvo un impacto directo en la destrucción de la Guardia Republicana. A pesar de que la mayoría de los aviones no tripulados hasta el momento solo han sido utilizados para reconocimientos, cada vez hay un interés más creciente en colocar munición dentro de ellos. Los aviones de combate no tripulados o UACs son vistos como los aviones de combate del futuro. Predator, General Atomics. Una de las misiones más espectaculares del avión de combate no tripulado se produjo en la guerra de Irak, cuando equiparon los aviones de reconocimiento con misiles Hellfire. Durante la guerra de Irak se realizó una misión muy famosa y de la que las fuerzas aéreas están muy orgullosas. En el centro de Bagdad había una torre de transmisión radiotelevisiva iraquí. Esa torre estaba muy cerca de la torre de la Fox y también de una mezquita. Por tanto, para las fuerzas aéreas resultaba muy peligroso alcanzar ese objetivo. Entonces mandaron un avión no tripulado equipado con misiles Hellfire al centro de Bagdad. Y el piloto automático, que estaba siendo controlado desde el puesto de control terrestre a miles de kilómetros, apuntó a la torre y la destrozó sin causar ningún daño colateral ni a la torre de la Fox ni a la mezquita. Ahora las fuerzas aéreas están utilizando el Boeing X-45 no tripulado que realizó su primer vuelo en el 2002. X-45 Boeing.
El X-45 es el primer avión no tripulado que fue diseñado exclusivamente como avión de combate. La versión más grande, el X-45C, es el precursor de los aviones no tripulados militares. Estará operativo en el año 2010. El X-45C medirá casi 12 metros de largo y tendrá una envergadura de casi 15 metros. Podrá transportar 8 bombas guiadas por GPS de 114 kilos cada una. La empresa Northrop Grumman también está probando un avión de combate no tripulado. X-47A Pegasus Northrop Grumman. Fue diseñado para la demostración del X-47